¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que las personas en quienes más confías ocultan un secreto? Esta es la historia de Sofía, una niña huérfana que, tras perder a sus padres a una edad temprana, es adoptada por una familia adinerada. Al principio, la vida con los Hidalgo parece perfecta, lujos, comodidades y la calidez de un hogar que siempre soñó tener. Pero detrás de esa fachada de perfección, se esconde un secreto que, una vez revelado, cambiará su vida para siempre. Acompáñanos en esta historia llena de emociones, decisiones difíciles y un giro inesperado que te dejará sin palabras. Sofía tenía solo 7 años cuando la tragedia golpeó su vida. Un accidente automovilístico se llevó a sus padres y, desde entonces, había vivido en un orfanato en las afueras de la ciudad. Aunque las cuidadoras del lugar eran amables, Sofía siempre soñaba con tener una familia propia. Era una niña reservada, con un corazón lleno de esperanza, pero también cargaba una tristeza profunda por la pérdida de sus padres. A menudo, cuando todos los demás niños estaban jugando, ella se sentaba en la ventana del orfanato, observando las hojas caer, soñando con el día en que alguien vendría por ella. Ese día llegó finalmente cuando Carmen y Leonardo Hidalgo, una pareja adinerada y sin hijos, decidieron adoptarla. Los Hidalgo vivían en una lujosa mansión en un barrio exclusivo de la ciudad. Leonardo era un exitoso hombre de negocios, dueño de una cadena de empresas inmobiliarias, mientras que Carmen era una mujer refinada, siempre impecablemente vestida y con una sonrisa cálida que tranquilizaba a todos los que la conocían. Cuando los Hidalgo visitaron el orfanato y conocieron a Sofía, sintieron una conexión inmediata con la niña. «Es perfecta», murmuró Carmen mientras le acariciaba suavemente el cabello. «Tendremos una vida feliz, querida», le dijo a Sofía, quien, con una mezcla de emoción y nerviosismo, aceptó la mano de su nueva madre. El primer año con los Hidalgo fue todo lo que Sofía había soñado. Fue a una nueva escuela privada, donde todos los niños la miraban con curiosidad por ser la nueva chica rica. En casa, tenía su propio cuarto enorme lleno de juguetes, ropa bonita, y una niñera que cuidaba de ella cuando Carmen y Leonardo estaban ocupados. Sofía amaba a su nueva familia, especialmente a Carmen, quien la llenaba de atenciones y siempre la hacía sentir querida. Pero pronto Sofía comenzó a notar cosas extrañas. Aunque Carmen y Leonardo la trataban bien, había ciertos momentos de tensión en la casa. Por las noches, cuando creían que ella ya estaba dormida, a veces escuchaba susurros acalorados provenientes de la oficina de Leonardo. Un día accidentalmente escuchó a Carmen discutir con él en voz baja: «No podemos seguir escondiéndolo. No es justo para ella». Sofía no comprendía de qué hablaban, pero la sensación de que algo no estaba bien comenzó a crecer en su interior. A pesar de todo el lujo que la rodeaba, una inquietud se instaló en su corazón. Sabía que había algo que le estaban ocultando, algo importante. Con el tiempo, la curiosidad de Sofía creció. Tenía solo 8 años, pero era lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que su nueva familia ocultaba algo. El comportamiento de Leonardo, en particular, comenzó a volverse más extraño. Aunque siempre era amable y cariñoso con ella, parecía más distante, casi como si evitara estar a solas con ella. Sofía lo notaba cada vez más ausente y cada vez que ella intentaba acercarse, él se excusaba con trabajo o reuniones. Un día, mientras estaba sola en la casa, Sofía decidió investigar. La niñera había salido a hacer compras y Carmen y Leonardo estaban en una de sus múltiples reuniones de negocios. Decidió que era el momento perfecto para explorar la mansión. Había una habitación que siempre le había causado curiosidad, la oficina privada de Leonardo. Nadie tenía permitido entrar allí, ni siquiera Carmen. Pero Sofía, con la valentía de una niña que siente que está a punto de descubrir algo importante, decidió entrar. La oficina estaba decorada con elegancia, grandes estanterías llenas de libros, un escritorio de caoba y una computadora moderna que Sofía no sabía cómo usar. Pero lo que más le llamó la atención fue un cajón cerrado con llave en el escritorio. Sofía, guiada por la curiosidad, buscó por la oficina hasta encontrar una pequeña llave escondida en un jarrón decorativo. Con el corazón latiendo con fuerza, abrió el cajón. Dentro del cajón encontró varios documentos. Al principio solo eran papeles de negocios, contratos y acuerdos que no entendía. Pero debajo de esos papeles había algo más, un sobre antiguo, amarillo por el tiempo, con el nombre Sofía escrito en letras temblorosas. Con las manos temblando, abrió el sobre y encontró una carta.
La carta estaba escrita a mano con una letra que no reconocía. Querida Sofía. Si estás leyendo esto significa que has llegado a un punto en tu vida donde necesitas saber la verdad. Sofía no pudo seguir leyendo. Su cabeza daba vueltas. ¿Qué verdad? ¿Por qué había una carta dirigida a ella en el cajón secreto de Leonardo? Sin embargo, su impulso por descubrir más fue más fuerte que el miedo. Continuó leyendo. Carmen y Leonardo te han criado bien, pero hay algo que necesitas saber. No eres su hija biológica. Fuiste adoptada, pero tu historia es más complicada de lo que te han contado. El mundo de Sofía se vino abajo en ese momento. Sabía que había sido adoptada, pero siempre había pensado que los Hidalgo eran personas que simplemente querían darle una vida mejor. Ahora, esta carta insinuaba algo más oscuro. Pero lo peor aún estaba por venir. Sofía siguió leyendo la carta con los ojos llenos de lágrimas. La siguiente parte de la carta revelaba un secreto que ella no estaba preparada para enfrentar, la verdadera razón por la que había sido adoptada. La carta insinuaba que sus padres biológicos no habían muerto en un accidente como le habían contado. De hecho, no estaban muertos en absoluto. Sofía dejó caer la carta, incapaz de procesar lo que acababa de leer. En ese momento escuchó el sonido de la puerta principal abrirse. Carmen había llegado a casa antes de lo esperado. En pánico, Sofía guardó apresuradamente los documentos en el cajón y cerró la oficina. Corrió a su habitación, temblando y con la mente llena de preguntas. ¿Por qué le habían mentido? ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? Y sobre todo, ¿qué significaba todo esto? Esa noche, mientras cenaban, Sofía no pudo evitar mirar a Carmen y a Leonardo de una manera diferente. Ya no veía en ellos la pareja amorosa que la había rescatado de su vida en el orfanato. Ahora veía dos personas que le habían mentido, que le habían ocultado algo fundamental sobre su vida. Sin embargo, no dijo nada. Decidió que lo mejor sería fingir que todo estaba bien mientras pensaba en su siguiente movimiento. Durante las siguientes semanas, Sofía se dedicó a investigar más. No podía simplemente confrontar a Carmen y a Leonardo sin más información, así que comenzó a prestar más atención a todo lo que decían y hacían. Notó que había muchas llamadas telefónicas que Leonardo hacía en privado, siempre saliendo de la habitación cuando sonaba el teléfono. Carmen, por su parte, parecía cada vez más nerviosa y distante, como si supiera que el secreto estaba a punto de salir a la luz. Un día, Sofía decidió seguir a Leonardo. Sabía que tenía una reunión importante en el centro de la ciudad, pero algo en su intuición le decía que no era una reunión de negocios normal. Aprovechando un descuido de la niñera, Sofía salió de la casa y tomó un taxi hasta el centro. Se escondió en una esquina, observando cómo Leonardo entraba a un viejo edificio que no tenía ningún cartel ni señal de qué tipo de negocio se trataba. Esperó fuera del edificio durante lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente salió, Leonardo no estaba solo. Estaba acompañado por un hombre mayor que, a pesar de su avanzada edad, se veía fuerte y decidido. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había algo en ese hombre que le resultaba familiar, aunque no sabía por qué. Sin embargo, lo que escuchó a continuación la dejó paralizada. El hombre mayor le dijo a Leonardo: no podemos seguir ocultándoselo por mucho tiempo. Ella tiene derecho a saber la verdad sobre su pasado. Es su hija, después de todo. Leonardo bajó la cabeza, evitando la mirada del hombre. Lo sé, respondió en voz baja. Pero si le contamos la verdad, perderemos todo lo que hemos construido. Sofía, escondida detrás de una esquina, escuchó cada palabra de esa conversación. ¿Es su hija? ¿A quién se referían? Su mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Podría ser posible que ese hombre misterioso fuera su verdadero padre? ¿Por qué Leonardo estaba involucrado en todo esto? La incertidumbre era insoportable, pero Sofía sabía que no podía enfrentarlo sin tener más información. Decidió que lo mejor sería esperar y observar. Tenía que descubrir todo el alcance de lo que le habían ocultado antes de hacer cualquier movimiento. Mientras tanto, la relación con Carmen y Leonardo comenzó a cambiar. Aunque ellos intentaban actuar como si todo estuviera bien, Sofía los observaba con una creciente desconfianza. Las noches en la mansión se volvieron incómodas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales.
Una tarde, mientras Carmen estaba fuera en una reunión social, Sofía decidió que era el momento de hablar con Leonardo. Sabía que él estaba en la oficina, como siempre, rodeado de sus documentos y ocupado con llamadas de negocios. Con el corazón latiendo rápido, tocó la puerta. Adelante, respondió Leonardo desde el interior. Sofía entró y se acercó lentamente al escritorio. Papá, quiero hacerte una pregunta, dijo su voz temblorosa. Leonardo la miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Claro, Sofía. ¿Qué sucede? ¿Por qué me adoptaste?, preguntó mirándolo directamente a los ojos. Leonardo se tensó. Era la pregunta que había temido durante años, pero sabía que este momento llegaría eventualmente. Sofía, te adoptamos porque queríamos darte una vida mejor. Queríamos ser una familia para ti. ¿Y qué hay de mis verdaderos padres?, insistió Sofía, sin quitarle la mirada de encima. El silencio que siguió fue abrumador. Leonardo bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Tus padres murieron, Sofía. Ya te lo hemos dicho. Eso no es cierto, gritó Sofía, incapaz de contener más la frustración. Encontré una carta. Sé que no me están diciendo la verdad. Leonardo se quedó pálido. El momento que tanto había temido había llegado. Sabía que ya no podía seguir mintiéndole. Con un suspiro profundo, se levantó de su silla y se acercó a Sofía, colocándole una mano en el hombro. Sofía, hay algo que debes saber. Pero no soy yo quien debe contártelo, dijo finalmente. Tienes razón. No te hemos dicho toda la verdad, pero lo hacemos por una razón. Es complicado. Si supieras todo, tu vida cambiaría para siempre. Sofía lo miró con ojos llenos de lágrimas. Solo quiero la verdad. Esa noche Leonardo le contó todo a Carmen, y juntos decidieron que ya no podían seguir escondiéndole la verdad a Sofía. Al día siguiente la llevaron en coche hasta una casa en las afueras de la ciudad. Sofía, sin entender lo que estaba pasando, se sentó en el asiento trasero, con una mezcla de ansiedad y miedo. Finalmente llegaron a una vieja casa que parecía abandonada, con las ventanas rotas y la pintura descascarada. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Sofía, mirando a Carmen y Leonardo con confusión. Es hora de que conozcas a alguien, respondió Carmen con voz temblorosa. Salieron del coche y caminaron hasta la puerta de la casa. Leonardo tocó suavemente y unos momentos después, el mismo hombre mayor que Sofía había visto con Leonardo en la ciudad abrió la puerta. Esta vez lo pudo ver de cerca, tenía el cabello canoso, pero sus ojos eran claros y penetrantes, llenos de una tristeza que Sofía no podía explicar. Sofía, comenzó el hombre, mirándola con una mezcla de emoción y arrepentimiento. Soy tu abuelo. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Su abuelo? Porque nunca le habían hablado de él. Todo se sentía como un mal sueño del que no podía despertar. Tu verdadero padre no murió en un accidente como te dijeron, continuó el hombre. De hecho, sigue vivo. Pero hay algo que debes entender antes de que te lo cuente todo. El abuelo, llamado don Alejandro, invitó a Sofía a entrar en la casa. Allí le explicó que su verdadero padre, Roberto, había sido un hombre problemático. Cuando Sofía era solo un bebé, Roberto se había involucrado en actividades criminales y había sido arrestado. La razón por la que le habían dicho a Sofía que sus padres habían muerto era porque querían protegerla de la verdad sobre su padre. Carmen y Leonardo, amigos cercanos de la familia, habían decidido adoptarla para mantenerla a salvo y alejada de la influencia de Roberto. Tu madre murió poco después de que naciste, dijo don Alejandro con la voz entrecortada. Y yo, en mi desesperación por salvarte de la vida que te esperaba, le pedí a Carmen y a Leonardo que te adoptaran. Pensamos que sería lo mejor para ti, que nunca supieras lo que tu padre había hecho. Sofía sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Todo lo que había creído sobre su vida era una mentira. La familia que la había criado con tanto amor le había ocultado un secreto tan grande que la abrumaba. ¿Y mi padre? ¿Dónde está ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu padre está en prisión, respondió don Alejandro. Ha estado allí desde que eras un bebé. Pero, quiere verte. El silencio que siguió fue insoportable. Sofía no sabía qué hacer. La idea de conocer a su verdadero padre la aterraba, pero también sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de su vida.
miró a Carmen y a Leonardo, quienes, con los ojos llenos de lágrimas, le dijeron: lo que decidas, Sofía, lo respetaremos. Solo queremos lo mejor para ti. Pasaron varios días antes de que Sofía pudiera procesar completamente todo lo que había sucedido. Con cada día que pasaba, se sentía más atrapada entre dos mundos. Por un lado, la vida que había conocido con los Hidalgo, la vida de lujo, donde todo parecía perfecto. Por otro lado, estaba su pasado, el cual ahora conocía un poco mejor, pero que seguía siendo una nebulosa de mentiras y secretos. Aunque Carmen y Leonardo le habían ocultado la verdad sobre su familia biológica, Sofía no podía ignorar el hecho de que habían sido cariñosos y buenos con ella. Entonces, la pregunta que rondaba en su mente era: ¿por qué le mintieron durante tanto tiempo? Un día, sentada en su habitación, Sofía comenzó a reflexionar sobre la relación que había tenido con ellos durante todos esos años. A pesar de todo, Carmen había sido una madre amorosa. La había llevado a paseos, había cuidado de ella cuando estaba enferma, y siempre le daba palabras de aliento cuando más las necesitaba. Leonardo, aunque a veces distante y ensimismado en su trabajo, también había mostrado gestos de cariño. ¿Cómo podían haber sido tan afectuosos y, al mismo tiempo, haber ocultado un secreto tan grande? La mente de Sofía estaba llena de dudas, pero una parte de ella sabía que necesitaba respuestas. No podía seguir adelante sin enfrentar a su familia adoptiva, sin entender por completo que los había llevado a mentirle durante tanto tiempo. Así que, un día, decidió hablar con ellos. Carmen y Leonardo estaban sentados en el salón cuando Sofía entró con una expresión seria en el rostro. «Tenemos que hablar», dijo con firmeza, mirando a ambos. Carmen, quien estaba hojeando una revista, levantó la mirada y su rostro se llenó de preocupación. Leonardo, por su parte, dejó de lado su tableta y miró a su hija adoptiva con una mezcla de incomodidad y resignación. Sabían que este momento llegaría, pero no esperaban que fuera tan pronto. «Sofía, lo entendemos. Sabemos que tienes preguntas», dijo Leonardo con voz suave pero nerviosa. «Y queremos ser completamente honestos contigo ahora. No podemos seguir ocultando nada más». «¿Por qué me adoptaron?», preguntó Sofía, con una mezcla de curiosidad y dolor en su voz. «¿Por qué me ocultaron la verdad sobre mi verdadero padre?». Carmen suspiró y se acercó a Sofía, tomando sus manos con delicadeza. «Sofía, te adoptamos porque te queríamos. Siempre quisimos tener una familia, y cuando te vimos en ese orfanato, supimos que eras la niña que estábamos buscando. Pero, hay algo más. Algo que no hemos podido explicarte antes porque temíamos que te lastimara». Leonardo intervino. «Sabemos que ya has hablado con don Alejandro, y te ha contado parte de la verdad. Pero lo que no sabes es que no fue simplemente un favor que le hicimos a tu abuelo biológico. Adoptarte fue nuestra manera de protegerte de un pasado que creíamos que te haría daño». Sofía los miró confundida. «¿Qué quieres decir con protegerme? ¿Protegerme de qué?». Leonardo tragó saliva, como si lo que estaba a punto de decirle fuera lo más difícil que había tenido que admitir en su vida. «Tu padre biológico, Roberto, no solo estuvo involucrado en actividades ilegales. Fue acusado de cosas horribles. Mucho más graves de lo que puedas imaginar. Fue encarcelado, pero no por el crimen que todos conocen». El aire se volvió denso en la habitación. Sofía no sabía cómo reaccionar. Las palabras de Leonardo flotaban en el aire, sin que ella pudiera procesarlas de inmediato. Lo que había descubierto hasta ese momento ya la había dejado devastada, pero esta revelación parecía ser aún más oscura. «¿Qué crimen?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. Carmen y Leonardo intercambiaron miradas. No sabían cómo explicarle a una niña de apenas 12 años la magnitud de lo que su verdadero padre había hecho. Finalmente, Carmen tomó la palabra. «Roberto fue acusado de algo terrible. No solo estuvo involucrado en negocios sucios, sino que también se lo implicó en la desaparición de varias personas. Algunas personas que trabajaban con él nunca volvieron a ser vistas». El corazón de Sofía comenzó a latir con fuerza. Sentía que no podía respirar. ¿Cómo podía ser esto verdad? ¿El hombre que decía ser su padre biológico estaba involucrado en la desaparición de personas? Su mente estaba en conflicto, luchando por asimilar la información.
Había conocido a su abuelo biológico y, aunque algo en él le había resultado frío, nunca habría imaginado que la verdad sería tan aterradora. ¿Por qué me dijeron que mis padres habían muerto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carmen se acercó más a ella, abrazándola con ternura. Porque no queríamos que llevaras esa carga. Queríamos que tuvieras una vida normal, sin saber lo terrible que era tu pasado. Para nosotros, fue más fácil decirte que tus padres murieron, que así no tuvieras que preguntarte por ellos, que no crecieras con miedo o incertidumbre. Leonardo añadió, pero sabemos que mentir fue un error. Y no queremos seguir ocultando la verdad. Queremos que entiendas por qué hicimos lo que hicimos. Lo hicimos por amor, pero entendemos si te sientes traicionada. Sofía se separó de Carmen y caminó hacia la ventana. Miró al jardín que alguna vez había sido su refugio, el lugar donde solía jugar cuando era más pequeña, cuando todo parecía perfecto y sin complicaciones. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, con la voz quebrada. Sin decir una palabra más, salió de la habitación, dejando a Carmen y Leonardo sentados en silencio, llenos de remordimiento. Durante las semanas siguientes, Sofía se sumió en una profunda reflexión. Ya no era la niña despreocupada que había llegado a esa casa años atrás. Ahora, con 12 años, sentía el peso de los secretos que le habían sido revelados. Todo lo que creía saber sobre su vida estaba en cuestión. No podía evitar pensar en su verdadero padre. Roberto, ¿debería odiarlo? ¿Debería tener miedo de él? ¿O debería tratar de entenderlo? Estas preguntas la atormentaban día y noche. Decidió que la única manera de encontrar algo de paz sería enfrentarse nuevamente a don Alejandro, su abuelo biológico. Quería saber más, quería entender por qué su padre había tomado las decisiones que lo habían llevado a donde estaba ahora. Así que, un día, sin decirle a Carmen y a Leonardo, tomó un taxi y fue a la vieja casa donde vivía don Alejandro. Cuando llegó, don Alejandro la recibió con sorpresa. Sofía, no esperaba verte tan pronto, dijo mientras la invitaba a entrar. Necesito respuestas, dijo Sofía con determinación. Me dijeron cosas sobre mi padre, cosas que no entiendo. ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué está en prisión? Don Alejandro la miró con una expresión de tristeza. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba seguro de cómo explicarle todo a su nieta sin destruir su inocencia por completo. Se sentaron en la vieja sala de la casa, y don Alejandro comenzó a contarle la historia de su padre. Roberto, tu padre, siempre fue un hombre ambicioso, comenzó. Quería más de lo que tenía, siempre. No era suficiente ser un hombre honesto, quería ser rico, poderoso. Se involucró con la gente equivocada, hizo negocios sucios y, poco a poco, fue cayendo más y más en un mundo oscuro. Cuando tú naciste, él ya estaba en ese camino, y tu madre, ella intentó alejarlo de esa vida, pero no pudo. ¿Y qué pasó después?, preguntó Sofía, intentando mantener la calma. Tu madre murió en un accidente, explicó don Alejandro. Eso lo sabes. Pero lo que no sabes es que, después de su muerte, tu padre se hundió más en la oscuridad. Empezó a trabajar para personas muy peligrosas, y cuando se dio cuenta de lo profundo que estaba, ya era demasiado tarde para salir. Cuando lo arrestaron, se lo acusó de estar involucrado en la desaparición de personas que trabajaban con él, personas que lo traicionaron. Sofía sintió una mezcla de miedo y tristeza. ¿Y él lo hizo? ¿Él es responsable? Don Alejandro hizo una pausa antes de responder. Eso es algo que solo tu padre puede responder. Pero lo que sí sé es que, cuando se dio cuenta del daño que había causado, quiso alejarte de esa vida. Me pidió que te cuidara, que te protegiera. Pero yo no podía hacerlo solo, así que hablé con Carmen y Leonardo. Ellos te amaban desde el primer momento que te vieron. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Toda su vida había sido una mentira, pero ahora entendía que, de alguna manera, todos habían intentado protegerla del dolor. Pero el dolor estaba ahí, latente, y no había forma de evitarlo. Durante los siguientes días, Sofía pensó en todo lo que había aprendido. Sabía que tenía que tomar una decisión importante. Debía intentar conocer a su padre en la prisión, o debía dejar el pasado atrás y continuar con su vida junto a Carmen y Leonardo.
La idea de ver a su padre la llenaba de temor, pero también sentía una fuerte necesidad de cerrar ese capítulo de su vida. Finalmente, decidió que no podía seguir adelante sin enfrentar a Roberto. Sabía que, de alguna manera, conocerlo le daría las respuestas que necesitaba para encontrar paz. Con el apoyo de Carmen y Leonardo, organizó una visita a la prisión donde su padre estaba recluido. El día de la visita, Sofía estaba nerviosa. Sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho mientras caminaba por los fríos pasillos de la prisión. Las paredes grises y el olor a humedad solo aumentaban su ansiedad. Finalmente, llegó a una pequeña sala de visitas donde, detrás de un grueso vidrio, vio a un hombre que apenas reconoció como su padre. Roberto, a sus 40 años, parecía mucho mayor de lo que debería. El encarcelamiento y la culpa habían dejado su marca en él. Sus ojos, hundidos y cansados, se iluminaron cuando vio a Sofía. Era la primera vez que la veía desde que ella era una bebé, y la emoción en su rostro era evidente. «Sofía», susurró Roberto, acercándose al vidrio. «No puedo creer que estés aquí». Sofía se sentó frente a él, sin saber qué decir. Durante años había imaginado a su padre de una manera completamente diferente. Nunca había pensado que lo vería en una prisión, ni que sentiría tanta confusión al mirarlo. ¿Cómo debía sentir? ¿Odio, amor, tristeza? ¿Por qué me dejaste?, fue lo primero que salió de su boca. No podía contener más esa pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo. Roberto bajó la mirada, claramente avergonzado. No quería dejarte, Sofía. Todo lo que hice fue para protegerte, aunque sé que suena como una excusa. Mi vida se salió de control, y tomé decisiones que nos alejaron. No puedo pedirte que me perdones, pero quiero que sepas que siempre te amé. Siempre. Sofía lo miró durante un largo rato en silencio. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero también sabía que necesitaba seguir adelante. Quizás nunca entendería completamente por qué su padre había hecho lo que hizo, pero ahora tenía una oportunidad para encontrar algo de cierre. Después de esa primera visita, Sofía decidió seguir viendo a su padre en la prisión. No era fácil. Cada visita estaba llena de emociones encontradas, de silencios incómodos y preguntas que parecían no tener respuestas claras. Pero con el tiempo, Sofía comenzó a entender mejor quién era su padre y por qué había tomado las decisiones que lo llevaron a donde estaba. Roberto, por su parte, se aferró a esas visitas como su única fuente de redención. Sabía que nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero ver a su hija, aunque solo fuera detrás de un vidrio, le daba una sensación de propósito. A través de esas visitas, Roberto comenzó a mostrarle a Sofía un lado más humano de sí mismo. Ya no era solo el hombre que había cometido errores, sino un hombre lleno de remordimientos, que deseaba redimirse de alguna manera. Durante esas visitas, Roberto le contó a Sofía historias de su infancia, de su relación con su madre, y de cómo había intentado salir del mundo del crimen antes de que fuera demasiado tarde. Le contó cómo había conocido a su madre, Lucía, una mujer con un corazón tan puro que siempre creyó que podía salvarlo. Pero al final, el mundo oscuro de Roberto fue más fuerte que el amor que tenían. Sofía se aferraba a esas historias, tratando de conectar los pedazos de su vida que habían sido rotos y distorsionados por las mentiras. Poco a poco, comenzó a encontrar paz en el hecho de que, aunque su padre había cometido errores, ella no tenía que cargar con el peso de esos errores. Su vida, sus decisiones, eran suyas. Sin embargo, mientras Sofía comenzaba a construir una relación con su padre, nuevos problemas surgían en casa con Carmen y Leonardo. Aunque ambos la apoyaban, no podían evitar sentirse incómodos con el hecho de que Sofía estuviera en contacto con Roberto. ¿Qué significaría eso para su relación con ella? ¿Qué pasaría si Sofía decidía que quería conocer más sobre su familia biológica y se alejaba de ellos? Carmen, especialmente, estaba llena de ansiedad. Temía que todo lo que había construido con Sofía se desmoronara. Sabía que no tenía derecho a interferir en la relación de Sofía con su padre, pero no podía evitar sentir que la estaba perdiendo. ¿Qué pasará cuando ella descubra más sobre su pasado?, se preguntaba Carmen cada noche. Sofía también sentía la tensión en casa. Aunque Carmen y Leonardo intentaban ocultar sus emociones, ella podía ver la preocupación en sus ojos cada vez que hablaba de su padre.
Sabía que su relación con Roberto era un tema delicado, pero también sabía que necesitaba esa conexión para entender su pasado. Sin embargo, el miedo de perder a su familia adoptiva la hacía sentirse atrapada entre dos mundos. Un día, mientras estaban cenando, Sofía decidió hablar del tema abiertamente. «Sé que no les gusta que vea a mi padre», dijo con voz tranquila, pero firme. «Pero necesito hacerlo. Necesito conocerlo, entender quién soy». Carmen bajó la mirada, mientras Leonardo suspiraba profundamente. «Sofía, no es que no queramos que lo veas», respondió Carmen con tristeza. «Es solo que, tenemos miedo. Tenemos miedo de perderte». Sofía se sorprendió por la honestidad de su madre adoptiva. «No me van a perder», aseguró. «Ustedes siempre han sido mi familia, y nada va a cambiar eso. Pero también necesito conocer mi historia. Necesito saber de dónde vengo para poder seguir adelante». Leonardo, quien había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Tienes razón, Sofía. No podemos detenerte. Pero solo queremos que sepas que siempre estaremos aquí para ti, pase lo que pase». Las palabras de Leonardo trajeron alivio a Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba encontrando un equilibrio entre su pasado y su presente. Sabía que no sería fácil, pero al menos ahora sentía que tenía el apoyo de su familia adoptiva, mientras seguía explorando su relación con su padre biológico. Con el tiempo, Sofía comenzó a visitar a Roberto con menos frecuencia. No porque ya no le importara, sino porque sentía que había encontrado las respuestas que buscaba. Sabía quién era su padre, conocía su historia, y aunque había partes de esa historia que la asustaban, también entendía que esas decisiones no la definían a ella. A medida que Sofía crecía, comenzó a concentrarse más en su futuro. Decidió que quería ser psicóloga, ayudar a otras personas que, como ella, habían pasado por traumas y pérdidas. Su relación con Carmen y Leonardo se fortaleció, y aunque las cicatrices del pasado siempre estarían ahí, aprendieron a aceptarlas y seguir adelante como una familia. Un día, mientras estaban en una cena familiar, Carmen, con lágrimas en los ojos, le dijo a Sofía: «Siempre supe que algún día descubrirías la verdad. Y siempre tuve miedo de que eso nos alejara de ti. Pero hoy me doy cuenta de que todo lo que has pasado te ha hecho más fuerte. Estoy tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido». Sofía sonrió, sintiendo un calor en el corazón que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, mamá», respondió, usando esa palabra con más confianza que nunca. «Gracias por todo lo que has hecho por mí». Leonardo también sonrió y levantó su copa. «Por nuestra familia», dijo con orgullo. Y así, la vida de Sofía continuó. Aunque su pasado seguía siendo una parte importante de su identidad, ya no la controlaba. Había encontrado la paz y el equilibrio que tanto necesitaba, y ahora estaba lista para construir su futuro, sabiendo que, a pesar de todo, siempre tendría una familia que la apoyaba. Aunque Sofía comenzó a visitar a su padre biológico, Roberto, con menos frecuencia, las visitas que realizaba seguían siendo intensas y emotivas. Cada encuentro era un recordatorio de que, aunque su vida había sido marcada por decisiones ajenas, tenía el poder de decidir cómo quería avanzar. Sin embargo, cada vez que regresaba de la prisión, notaba la incomodidad en Carmen y Leonardo, incluso aunque intentaban no mostrarlo. Había un silencio no dicho entre ellos, un temor latente de que Sofía, de alguna manera, pudiera decidir alejarse de ellos. Un día, Sofía regresó a casa después de una visita especialmente difícil con Roberto. En esa visita, Roberto había intentado explicar por qué había elegido el camino oscuro que lo llevó a la cárcel. Le había hablado sobre la tentación del poder y del dinero fácil, pero también sobre el remordimiento profundo que sentía por haber fallado a su familia y, en especial, a Sofía. Si pudiera cambiar el pasado, lo haría en un instante, le había dicho Roberto, con lágrimas en los ojos. Lo que más lamento es que tú hayas tenido que sufrir por mis errores. Sofía, aunque conmovida por sus palabras, no podía evitar sentirse frustrada. Sabía que Roberto estaba arrepentido, pero su vida había sido profundamente afectada por sus decisiones, y a veces, la magnitud de ese dolor era demasiado para soportarlo. Esa tarde, después de regresar a la mansión de los Hidalgo, Carmen le esperaba en la cocina con una taza de té caliente.
Había notado la mirada cansada de su hija adoptiva, y aunque quería preguntar cómo había sido la visita, decidió esperar a que Sofía estuviera lista para hablar. Finalmente, Sofía rompió el silencio. Es difícil. Sé que está arrepentido, pero no puedo evitar sentir que mi vida sería completamente diferente si él no hubiera tomado esas decisiones. Siento que, en el fondo, nunca seré capaz de perdonarlo del todo. Carmen, que había estado removiendo su té en silencio, miró a Sofía con comprensión. Perdonar no siempre significa olvidar, Sofía. Y está bien que te sientas así. El perdón no es algo que debas apresurar. Es un proceso, y a veces puede llevar años. Sofía asintió lentamente, sabiendo que Carmen tenía razón. Pero algo dentro de ella seguía sintiéndose inquieto, como si una parte de ella estuviera buscando algo más, una verdad que aún no había descubierto completamente. Con el tiempo, Sofía comenzó a notar cambios sutiles en la dinámica de su familia adoptiva. Aunque Carmen y Leonardo siempre habían sido amorosos con ella, había algo diferente en su comportamiento. A veces, cuando pensaban que Sofía no los veía, compartían miradas cargadas de preocupación. Los escuchaba hablar en voz baja por las noches, aunque nunca podía entender lo que decían. Un día, mientras Leonardo estaba trabajando en su oficina, Sofía decidió enfrentarlo directamente. «Papá, ¿me estás ocultando algo más?», preguntó, de pie en la puerta de la oficina. Leonardo, que estaba revisando unos papeles, levantó la vista con una expresión sorprendida. «¿Por qué me preguntas eso?», respondió, tratando de mantener la calma. «Es solo una sensación», dijo Sofía, cruzando los brazos. «Desde que descubrí la verdad sobre mi padre biológico, siento que aún no me han contado todo». «Hay algo más, ¿verdad?». Leonardo miró a Sofía durante un largo momento, como si estuviera debatiéndose internamente sobre si debía revelarle algo más. Finalmente, dejó los papeles a un lado y la invitó a sentarse. «Sofía, la razón por la que adoptarte fue tan importante para nosotros va más allá de solo querer tener una familia», comenzó, su voz suave pero cargada de emoción. «Carmen y yo no podíamos tener hijos. Lo intentamos durante muchos años, y sufrimos mucho por eso. Pero cuando te vimos en ese orfanato, supimos que estabas destinada a estar con nosotros. No queríamos que fueras solo nuestra hija, queríamos darte una vida en la que pudieras olvidar el dolor de tu pasado». Sofía se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. «Pero lo que no te hemos dicho es que, el hombre que acusó a tu padre, el hombre que lo envió a prisión, es alguien con quien estamos conectados». Sofía se quedó boquiabierta. «¿Qué? ¿Cómo están conectados a él?». Leonardo suspiró profundamente. «Se llama Carlos Herrera, y es un socio comercial muy cercano a nuestra familia. Fue él quien dio la información que condujo al arresto de Roberto. En ese momento, Carmen y yo estábamos devastados por lo que sucedió, pero también entendimos que Roberto había hecho cosas terribles. Sin embargo, Carlos fue quien realmente empujó las investigaciones, no solo por un sentido de justicia, sino también por motivos personales». Sofía sintió una oleada de emociones, confusión, enojo, y una sensación de traición. «¿Motivos personales? ¿Qué significa eso?». Leonardo se frotó las sienes, claramente incómodo. «Carlos siempre quiso hacerte parte de su familia. Después de todo lo que pasó, incluso nos ofreció adoptar a tu padre, en cierto modo. Pero no lo aceptamos. Sabíamos que él también tenía sus propias razones para involucrarse. No queríamos que fueras otra víctima en su mundo». Sofía se sentía como si el suelo se deslizara bajo sus pies. No solo había sido adoptada por una familia rica, sino que toda su vida había estado entrelazada con personas que conocían detalles mucho más oscuros sobre su familia biológica. ¿Quién era este Carlos Herrera? ¿Qué clase de poder tenía sobre su familia adoptiva y sobre su padre? Leonardo notó la expresión de Sofía y rápidamente agregó: «Sofía, Carmen y yo siempre quisimos protegerte. Por eso no te contamos esto antes. Sabíamos que lo que sucedió con tu padre era complicado, pero no queríamos que crecieras con esa carga sobre ti». Sofía, ahora aún más confundida, decidió que no podía ignorar esta nueva revelación. ¿Quién era realmente Carlos Herrera? ¿Y por qué tendría interés en ella? Sabía que debía hacer algo al respecto,
Pero también entendía que necesitaba tiempo para procesar esta información antes de actuar. Decidió hablar con su abuelo biológico, don Alejandro, para ver si él tenía respuestas. Don Alejandro estaba sentado en su vieja silla de siempre cuando Sofía llegó a su casa. La anciana casa parecía aún más pequeña ahora que Sofía había crecido, pero el olor familiar del lugar le trajo algo de consuelo. Después de algunas preguntas iniciales, Sofía finalmente le contó a don Alejandro lo que Leonardo le había revelado sobre Carlos Herrera. El rostro de don Alejandro cambió al escuchar el nombre. Sus ojos, normalmente tranquilos, se llenaron de una preocupación palpable. Carlos Herrera, murmuró, inclinándose hacia adelante. Ese nombre no lo escuchaba desde hace mucho tiempo. Sofía lo miró, con el corazón latiendo rápido. ¿Quién es realmente? Don Alejandro suspiró profundamente y luego comenzó a hablar. Carlos Herrera es un hombre poderoso. Tu padre, Roberto, trabajó para él durante un tiempo. Fue uno de sus hombres de confianza, hasta que las cosas se salieron de control. Carlos lo acusó de traición, y fue él quien entregó la información que llevó al arresto de tu padre. Pero lo que quizás no sabes es que Carlos y tu padre no solo eran socios, eran amigos cercanos. Su caída no fue solo por negocios, sino también por una rivalidad personal. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Una rivalidad personal. ¿Qué podría haber ocurrido entre esos dos hombres que los llevó a un punto tan extremo? Sentía que la historia de su padre estaba mucho más entrelazada con el mundo oscuro de lo que jamás había imaginado. ¿Sabes por qué Carlos querría tener algo que ver conmigo?, preguntó Sofía, temerosa de la respuesta. Don Alejandro la miró con tristeza. Carlos siempre quiso controlar todo lo que estaba a su alrededor. Para él, tú no solo eres la hija de su antiguo socio, eres la pieza final de un rompecabezas que nunca pudo resolver. Pero ten cuidado, Sofía. No es alguien en quien puedas confiar. Las palabras de su abuelo la dejaron aún más confundida. Sabía que ahora estaba en medio de algo mucho más grande de lo que imaginaba. Su vida, desde el principio, había sido manipulada por fuerzas fuera de su control, y ahora tenía que decidir qué hacer con toda esta información. Con las nuevas revelaciones sobre Carlos Herrera y su conexión con su padre biológico, Sofía sabía que debía enfrentarlo. No podía seguir ignorando la verdad y necesitaba respuestas directamente de la fuente. Pero también entendía que enfrentarse a un hombre tan poderoso como Carlos requería precaución. Decidió que la mejor manera de acercarse a él sería a través de una reunión formal. Le pidió a Leonardo, quien seguía en contacto con Carlos por motivos comerciales, que organizara una reunión. Al principio, Leonardo se mostró reacio, pero después de ver la determinación de Sofía, accedió. La reunión fue pactada en la oficina de Carlos, un edificio imponente en el centro de la ciudad que reflejaba el poder y la influencia que el hombre tenía. Cuando Sofía entró en su oficina, se sorprendió por la frialdad del lugar. Todo era de mármol y cristal, frío y estéril, como si no hubiera espacio para las emociones en ese lugar. Carlos Herrera era un hombre en sus 50, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una mirada afilada que no dejaba espacio para las dudas. Cuando vio a Sofía entrar, sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sofía, al fin te conozco, dijo, haciéndole un gesto para que se sentara. Sofía se sentó frente a él, tratando de controlar los nervios que sentía. Quiero saber la verdad sobre mi padre, dijo directamente, sin rodeos. Carlos se inclinó hacia adelante, su expresión más seria. Tu padre fue un hombre complicado, comenzó, hablando lentamente. Era ambicioso, como todos nosotros. Pero también era peligroso. Y cuando comenzó a cruzar ciertos límites, su destino ya estaba sellado. Sofía lo escuchaba con atención, pero no podía evitar sentir que Carlos estaba manipulando la verdad. ¿Qué pasó realmente entre ustedes?, preguntó, su voz firme. Carlos la miró durante un largo momento antes de responder. Tu padre y yo teníamos una relación, complicada. Éramos socios, pero también competíamos. A veces, las rivalidades pueden volverse peligrosas, y tu padre fue demasiado lejos. Intentó traicionarme, y no podía permitir que eso sucediera. Así que tomé medidas. Sofía se sintió sofocada por la tensión en el aire. ¿Qué medidas?
¿Cuánto poder tenía realmente este hombre? ¿Y cómo podía estar tan tranquilo mientras hablaba sobre la traición y la caída de su padre? ¿Y qué quieres de mí?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Carlos sonrió de nuevo, esa misma sonrisa fría. Nada en particular. Solo quería verte. Después de todo, eres la hija de Roberto. Quería saber cómo habías crecido, cómo había afectado todo lo que pasó a la persona que eres hoy. Sofía sintió una ola de ira. No podía soportar más la frialdad y el control que Carlos mostraba en cada palabra. Se levantó de la silla, mirándolo directamente a los ojos. No soy una pieza en tu juego, Carlos. Soy Sofía, y no voy a dejar que tú, ni nadie más, controle mi vida. Carlos se quedó en silencio por un momento, evaluando su respuesta. Finalmente, asintió. Muy bien. Eres más fuerte de lo que pensé. Espero que puedas mantener esa fortaleza. Sofía salió de la oficina con la cabeza alta, pero en el fondo sabía que la batalla no había terminado. Aún quedaba mucho por descubrir y resolver. Sofía regresó a casa, sintiéndose agotada por la confrontación con Carlos. Aunque había salido de su oficina con una sensación de victoria, también sabía que ahora estaba más profundamente involucrada en el pasado de su familia de lo que había planeado. Durante los siguientes días, sus pensamientos giraban en torno a lo que Carlos le había dicho sobre su padre y sobre su propia vida. ¿Qué significaba todo esto para ella? ¿Cómo debía avanzar? Mientras tanto, Carmen y Leonardo notaron el cambio en Sofía. Había algo diferente en su comportamiento, una mezcla de fuerza renovada y vulnerabilidad. Sabían que el encuentro con Carlos la había afectado profundamente, pero también sabían que Sofía no era alguien que compartiera sus emociones fácilmente. Una noche, mientras cenaban, Leonardo intentó hablar sobre el tema. Sofía, sabemos que fuiste a ver a Carlos. ¿Cómo te fue? Sofía, que estaba cortando su comida en silencio, levantó la vista lentamente. No fue como esperaba. Pero ahora entiendo mejor por qué hicieron lo que hicieron. Ustedes solo querían protegerme. Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, se inclinó hacia adelante. Sofía, nunca fue nuestra intención lastimarte. Todo lo que hicimos fue por amor. Solo queríamos que estuvieras a salvo. Sofía asintió, sabiendo que Carmen decía la verdad. Lo sé. Y aunque todavía hay mucho que no entiendo, sé que ustedes siempre han estado ahí para mí. Eso es lo que importa. La relación entre Sofía y su familia adoptiva continuó fortaleciéndose, pero Sofía no podía ignorar el hecho de que el secreto de su pasado seguía pesando sobre ella. Sabía que tenía que tomar una decisión. Debía seguir buscando la verdad sobre su padre biológico y Carlos Herrera, o debía dejar todo atrás y concentrarse en su vida con Carmen y Leonardo. Después de semanas de reflexión, Sofía tomó una decisión importante. Decidió que ya no podía seguir viviendo atrapada entre dos mundos. Sabía que su vida con Carmen y Leonardo era su verdadera familia, y aunque había aprendido mucho sobre su pasado, no podía permitir que esas sombras la siguieran controlando. Un día, mientras paseaba por el jardín de la mansión, Sofía se detuvo para mirar el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz interior que no había experimentado antes. Sabía que había tomado la decisión correcta. Ahora estaba lista para seguir adelante, dejar el pasado atrás y concentrarse en su futuro. La historia de Sofía es una que refleja las complejidades del perdón, la búsqueda de identidad y la reconciliación con el pasado. Aunque su vida estuvo marcada por secretos, mentiras y traiciones, al final, ella eligió su propio camino. Eligió la verdad, pero también eligió la redención. Enfrentó el dolor, pero también encontró la fuerza para superarlo. Este es un recordatorio de que, aunque el pasado pueda ser difícil de enfrentar, siempre podemos elegir cómo queremos avanzar. Sofía decidió no ser definida por los errores de su padre ni por las manipulaciones de Carlos Herrera. Decidió ser definida por su fortaleza, su familia adoptiva, y por el amor y el apoyo que encontró en ellos.